El eco de la corrupción. Acto segundo. El eco de la corrupción. La montaña guardaba en sus pliegues de hielo y granito el recuerdo de 3 leyendas que caminaban como sombras. Ahora, sin embargo, el viento mecía solo silencio. No la paz, sino la respiración contenida de un mundo a la espera. Belle Cranel, de 16 inviernos, había aprendido a leer en los susurros de la escarcha. Donde antes tropezaba, ahora marcaba patrones de cazador. Donde el miedo le helaba la sangre, una determinación fría latía en sus venas. Se había convertido en un instrumento afilado, pero aún no comprendía la melodía para la que había sido templado. El amanecer llegó con un gemido desde el este, trayendo consigo un olor metálico que no pertenecía a las alturas. El aliento del calabozo, una exhalación de profundidad y piedra húmeda que se colaba por las grietas del mundo. Alfia le había repetido hasta la saciedad que la tierra habla a quienes quieren oír. Esa mañana, el susurro era una advertencia, un zumbido sordo en el aire, una vibración bajo la piel que le decía a Belle que algo de abajo había subido demasiado alto. El rastro lo llevó hasta la cresta norte, donde los pinos se inclinaban como guardianes exhaustos, sus ramas rasgando un cielo pálido. Allí, recortada contra la claridad invernal, yacía la aberración. Un ogro de escarcha, un monstruo nacido en los abismos del calabozo, ahora errante en tierras donde ninguna criatura de su estirpe debería existir. Su piel era un mosaico de placas azuladas que reflejaban la luz como diamantes opacos. En el tobillo, una cadena de hierro negro le mordía la carne y un sello rúnico ardía con frío fuego dentro de su carne. No era libre. Alguien lo había arrancado del abismo y lo había marcado como esclavo. Una prueba, pensó Belle, y la arrogancia encendió su mirada. Si lo mato, demostraré que estoy listo. Se lanzó con la ferocidad de un halcón. El primer choque fue una avalancha. El brazo del ogro levantó la nieve en una ola que dejó a Belle sin rumbo por un segundo. Rodó entre raíces, esquivó garras. La hoja de su cuchillo se clavó en un muslo helado, y por un instante el vapor que brotó olió a hierro nuevo. La herida se cerró con un crujido de escarcha que sonó como hueso rompiéndose. El monstruo rugió. Su voz era un eco de furia antigua que reverberó por las crestas. Una embestida lo estampó contra un pino. El aire se le fue en un silbido. Entre la nieve que llovía sobre su rostro, Belle vio las runas del grillete pulsar con luz fría. En el rugido del ogro, bajo la furia, percibió algo distinto. Dolor. Era un sonido que no pedía sangre, sino respuesta. Por un segundo vaciló. La criatura dejó de ser un enemigo anónimo para volverse víctima de un destino humano. La voz de Sald emergió en su memoria. El dolor no se mata, muchacho. Se doma. Con los dientes apretados, Belle se lanzó hacia la espalda del ogro. Trepó, sintiendo el calor tenue de la carne bajo el hielo, y hundió la hoja donde la runa abrazaba la carne. Un chasquido seco. La magia que lo encadenaba se rompió. El ogro lanzó un último lamento que tembló la nieve antes de caer, liberado de su sello, y Belle quedó de pie sobre su cuerpo, la respiración desordenada, la sangre caliente chorreando por los dedos. No llegó la gloria. Llegó un vacío. Había matado, pero no había comprendido. Había vencido, pero no había honrado. El viento cambió. Trajo un olor nuevo, humo, y bajo él, un dulzor podrido que revolvió algo en la boca de Belle. Lo siguió, porque el instinto de cazar también escucha por curiosidad. Y el instinto lo condujo al corazón de una intriga. Entre riscos ennegrecidos encontró un claro oculto. La nieve allí estaba manchada por hollín y por una sustancia oscura que olía a alquitrán seco. Huellas de botas pesadas se mezclaban con marcas de garras. En el centro, una jaula de hierro retorcido retenía una luz verde que palpitaba como un corazón envenenado. 4 figuras la circundaban. 3 guerreros encorvados, curtidos por la carretera, y junto a la prisión un hombre alto cuya mano vendada exhalaba humo negruzco. No eran cazadores, eran devotos. Un espécimen aceptable, murmuró el líder sin alzar la voz. Joven, fuerte, servirá. Belle avanzó, el orgullo y la rabia quemándole la lengua. No pensó, se lanzó. El combate que siguió fue breve y brutal. No fue una contienda de honor, fue una cacería.
Los hombres se movían con una sincronía antinatural, un zumbido de insectos, y sus armas no solo cortaban piel, dejaban cicatrices de humo en el aire. Donde ese humo tocaba la nieve, ésta se ennegrecía como si la vida se descompusiera en su contacto. Bell peleó con la desesperación de quien se sabe acorralado. Vino todo lo que había aprendido de Salt, de Alfia, de Zeus. Esquivó, buscó ángulos, intentó leer el ritmo de sus oponentes. Pero era como intentar contener la marea con las manos. Una culata lo lanzó al suelo. Otra hoja le abrió un surco en el brazo. La quemazón del veneno le corrió por las venas como hiel. Cayó de rodillas. La visión se le nubló y vio al líder sonreír con la calma de quien practica la liturgia de la violencia. Y entonces una voz cortó el claro. ¡Suficiente! La palabra no fue un grito. Fue una ola de poder contenido que golpeó el espacio. La punta del dardo se desintegró en el aire antes de completar su arco. Llegaron. No corrieron. Aparecieron. Sald, Alfia y Zeus se plantaron como tres pilares del mundo. Sald, un muro vivo, avanzó con la certeza de un terremoto. Sus movimientos eran brutales y precisos. Los guerreros se rompieron contra él como ramas contra una roca. Alfia, que siempre parecía surgir de la nada, ya estaba junto a Bell. Su presencia heló el aire. Un susurro suyo y la escarcha formó figuras afiladas que envolvieron a dos esbirros, anclándolos en diamantes de hielo. Zeus, por su parte, alzó el ojo de las Ciclos, un fragmento de noche comprimido en cristal. Lo activó y la realidad pareció plegarse. Las barras de la jaula crujieron porque el propio tejido del mundo estaba siendo apretado. La jaula estalló y de su corazón emergió el Minotauro, una abominación de carne y espíritu, venas que ardían en verde, un monstruo nacido de una fusión blasfema. Su rugido fue un vómito de agonía. Lo que siguió fue una sinfonía destructiva. Sal cargó y golpeó con la fuerza de una montaña. Alfia cantó y dirigió lanzas de hielo que horadaron puntos vitales invisibles. Zeus torció el espacio con su artefacto, cerrando los huecos por los que la abominación trataba de recomponerse. En pocos instantes, la criatura fue convertida en ceniza y vapor, y la montaña tembló por la intensidad del poder que se había desatado. Bell no celebró. Fue terror reverencial lo que le dejó la visión. Sus maestros no solo peleaban, imponían su voluntad sobre la realidad con herramientas que rozaban lo divino. Lo que él había tomado por fuerza, su entrenamiento y su arrojo, era apenas un eco de algo mayor. El amanecer siguiente llegó con un silencio que dolía. La cabaña olía a leña y a polvo de batalla. Sald estaba sentado junto a la mesa con las manos vendadas, marcas oscuras marcando la piel. Alfia permanecía frente a la ventana, su figura una escultura helada con un temblor apenas perceptible en los dedos. Zeus se movía despacio, empacando, el rostro demudado por el esfuerzo. Bell se quedó en el centro de la estancia con el nudo de la garganta como un animal atrapado. «No tienes que irte», dijo al fin, y su voz traicionó la edad que aún no quería mostrar. «Son mi familia». Sald ladeó la cabeza y habló con la severidad de quien ha cargado demasiado. «Niño, esta carga no es tuya. Es la losa de nuestras leyendas. Si te quedas, te aplastará». Alfia se acercó y posó sus manos frías sobre las de Bell. «Nosotros luchamos por fantasmas», dijo con voz que era filo y consuelo a la vez. «Tú puedes luchar por lo que respira. Encuentra un hogar, Bell. No una fortaleza, un hogar». Zeus depositó una moneda en la palma de su mano, una moneda desgastada y sin valor intrínseco. «El primer truco que te enseñé fue hacer aparecer una sonrisa», susurró. «Un hogar no son paredes, es la gente por la que sonríes. Protégelos». Sald posó su mano grande y callosa sobre la cabeza de Bell. «No repitas nuestros errores», roncó. «La fuerza sin un corazón que proteger es la peor de las condenas». Bell apretó la moneda hasta abrirse la piel. La sangre caliente marcó su juramento. «Lo prometo», dijo con una claridad que le heló el alma. «Encontraré ese hogar y lo defenderé con todo lo que soy». No hubo abrazos, solo miradas llenas de peso. Sald, Alfia y Zeus se marcharon en distintas direcciones, fundiéndose con la ventisca hasta desaparecer. La cabaña quedó atrás, un umbral hacia algo que no era ya su refugio sino su punto de partida.
Belle descendió por la ladera con la moneda en el bolsillo, la venda que había envuelto al ogro colgando de su cinturón, la sensación de estar hecho de promesa y silencio. El eco de los héroes se convirtió en su motivo. Con pasos que crujían sobre la nieve, comenzó a escribir la primera línea de su propia leyenda. Acto tercero. El juramento del hogar, capítulo primo. El camino y la promesa a la montaña quedó atrás, convertida en un sueño de escarcha y silencio, un fantasma blanco que se desvanecía en la neblina de la memoria. Belle Cranel descendió de aquel mundo congelado no con la prisa del fugitivo, sino con la solemnidad del peregrino. No llevaba equipaje, solo la túnica gastada, una bolsa de cuero casi vacía, la daga de hoja corta que Sald le había forjado con sus propias manos, y la moneda falsa de Zeus, que en su palma pesaba más que cualquier tesoro. Cada paso que alejaba el eco de las voces que lo habían tallado como a la piedra, tallaba también la convicción de que sus enseñanzas no se llevará en la mochila, sino grabadas en los huesos, en el ritmo de su corazón. Los primeros días fueron un largo susurro. El viento silbaba canciones de fantasmas entre los pinos, y Belle caminaba sin un sendero fijo, guiado solo por la brújula de su propia respiración. Pero la soledad, pronto, se tiñó de color y rumor. Descubrió el ajetreo de los pueblos, el olor a pan recién horneado y estiércol, el caos vibrante de la humanidad. Era como despertar de un letargo de años y ver el mundo por primera vez. Aprendió, con una lucidez que le dolía, que el mundo no era inherentemente cruel ni bondadoso. Era vasto, y en su vastedad infinita cabían todas las formas de la belleza y la miseria, a menudo entrelazadas. En un villorrio polvoriento, vio a un noble de mejillas rubicundas azotar la espalda de un campesino por una mazorca robada. En otro, un niño de ojos grandes y vacíos era encadenado a un poste, castigado por una deuda de su padre. El silencio que Belle tanto apreciaba se le hizo una losa en el pecho. Cuando el látigo silbó por tercera vez, cortando el aire y la piel, su cuerpo se movió antes que su mente. No hubo estrategia, no hubo medición, solo acción. Un golpe seco, un grito de sorpresa, una mirada de terror que se clavó en él. El niño fue liberado, pero el pueblo, en su miedo ancestral, no vio un liberador, sino un monstruo que había desafiado el orden establecido. Lo expulsaron bajo una lluvia fría y miradas acusadoras, sin un solo agradecimiento, sin una palabra de perdón. Esa noche, refugiado bajo el hueco de un roble, Belle comprendió una verdad amarga. Los monstruos no siempre nacían de las profundidades del calabozo. A veces, caminaban sobre dos piernas, vestían ropas finas y respondían a nombres humanos. La diosa del bosque, el viento, una vez más, se convirtió en su heraldo. Un rumor profundo, un quejido de tierra y raíces, se filtró en su conciencia. Algo inhumano, algo antiguo y herido, perturbaba el equilibrio del bosque. Siguió el rastro del sonido hasta un claro donde la luz se filtraba en haces dorados, y allí encontró el caos hecho carne. Un minotauro, pero no como los de las leyendas. Este estaba encadenado, sus músculos retorcidos por cicatrices recientes, sus ojos inyectados en una locura dolorosa. Embestía ciegamente, arrancando árboles de cuajo. A su alrededor, un grupo de aventureras, apenas unas chicas con armaduras demasiado grandes para ellas, luchaban con la desesperación pintada en el rostro. Sus gritos eran plegarias ahogadas por el rugido de la bestia, y detrás de ellas, inmóvil como una estatua en un mar de violencia, una mujer observaba. Su mirada era de plata líquida, y una aura de serenidad imposible la envolvía. Un oasis de calma en el corazón del huracán. Belle no lo dudó. Su cuerpo se lanzó al combate como un proyectil. El aire estalló en polvo, sudor y rugidos. Su daga, la de Sald, cortó el tendón de la pata trasera del monstruo. Sus manos sangraron al bloquear una embestida. Su respiración se convirtió en el ritmo salvaje de la supervivencia. El minotauro rugió. Sus cadenas resonaron como campanas fúnebres, y en un último instante de claridad, Belle vio el dolor en sus ojos. Hundió la hoja hasta el corazón de la criatura. Un silencio repentino, absoluto, cayó sobre el claro. La bestia se desplomó. Belle también. El mundo volvió a él en oleadas de dolor. Un olor a incienso y hierbas medicinales flotaba en la quietud. Una voz, suave como la seda,
Lo arrastró de vuelta a la conciencia. Descansa. Tu valor ha salvado más vidas de las que tu corazón puede comprender. Frente a él estaba Astrea, la diosa de la justicia. Sus ojos, del color de la luna llena, lo examinaban no con curiosidad, sino con una profunda comprensión. Vi lo que ocurrió en ese pueblo, dijo sin preámbulos. ¿Por qué lo hiciste? Porque el silencio se volvió insoportable, respondió Belle, su voz ronca. Porque no podía seguir escuchando sin actuar. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de la diosa. Eso no siempre es justicia, joven Belle. A veces es solo misericordia. Y la misericordia, sin el equilibrio de la ley, puede sembrar una ruina mayor que la que intenta evitar. Durante varios días, Belle permaneció en el santuario de Astrea. Las aventureras, sus hijas, lo observaban con una mezcla de respeto y recelo. Era demasiado fuerte, demasiado decidido, su mirada cargada con el peso de algo que ellas no podían nombrar. Astrea lo comprendía. Veía en él el mismo fuego que una vez ardiera en otros héroes. Un fuego que tanto podía iluminar como consumir. Una mañana, con las primeras luces del alba filtrándose entre los árboles, lo llamó al jardín. El bosque respiraba en calma. «Podrías quedarte, Belle», le ofreció, su voz un susurro entre las hojas. «Aquí hay un lugar para la rectitud, para tu corazón». Belle miró hacia el horizonte, hacia donde intuía que se alzaba la Torre de Babel. «Son personas buenas». «Las respeto», dijo con sinceridad. «Pero mi hogar no está aquí». «Lo entiendo», asintió Astrea, sin un ápice de decepción. «Te pido disculpas por el recelo de mis hijas. Es solo que este mundo no siempre entiende a los que caminan entre sombras y leyendas». Guardó silencio un momento, sus ojos plateados perdidos en la memoria. «Te hablaré de Ryu Leon», dijo al fin, «una elfa que fue una de mis hijas más brillantes. Su cabello era como el oro al atardecer, y sus ojos, verdes como el musgo del bosque, cautivaban no por su belleza, sino por la firmeza del alma que albergaban, una alma justa». Hizo una pausa, y el dolor, antiguo y profundo, empañó su mirada. Algo que no muchos saben es que nosotros, los dioses, sentimos el lazo con nuestros hijos. Es un hilo de luz que nos une a sus almas. La noche en que mi familia fue aniquilada, sentí su miedo, su desesperación, un grito silencioso que atravesó el mundo y me dejó el corazón hecho añicos. Cuando la niebla de la masacre se disipó, solo un hilo de luz seguía tenue, pero firme. Era el de Ryu. Y yo, sumida en un dolor tan divino como paralizante, no fui capaz de tenderle la mano. Ella siguió su propio camino, un camino de venganza contra Evilus, los responsables de la muerte de sus hermanas. Y aún hoy, Belle, aún hoy siento su alma, y duele. Solo quiero que viva, que, al igual que tú, encuentre un hogar, que su luz vuelva a brillar. ¿Una calamidad?, preguntó Belle, el nombre resonando con un eco siniestro. Sí, confirmó Astrea, su voz grave. Un monstruo nacido en las profundidades más aberrantes del calabozo. Un verdugo de la propia dimensión, algo que nunca debió existir. Lo llaman el Juggernaut. Belle inclinó la cabeza, no en sumisión, sino en un juramento silencioso. Es una promesa, diosa Astrea. Si nuestro camino se cruza, le transmitiré sus palabras. Astrea sonrió, y esta vez fue una sonrisa llena de una esperanza melancólica. Que el mundo no apague nunca esa compasión que arde en tu pecho, Belle Cranel, pero aprende a templarla. Aprended cuándo la espada debe permanecer en la vaina. El bien, sin juicio, puede destruir tanto como el mal más abyecto. Y con esas palabras, cargadas de un pesar milenario, lo despidió. Cuando Belle se adentró de nuevo en el bosque, Astrea permaneció en el jardín, observando hasta que la espesura devoró su figura. El eco de sus pasos, firmes y decididos, fue lo último que escuchó, y comprendió que el silencio que ahora lo envolvía ya no era vacío. Le respondía. Capítulo 2. La ciudad de los héroes, la torre se veía desde leguas de distancia, una cicatriz blanca en el cielo, una lanza de los dioses clavada en el costado del mundo para contener la oscuridad que bullía en sus entrañas.
Bel se detuvo en la cima del último collado y contuvo el aliento. Zeus le había contado historias sobre Babel, le había hablado de su imponencia, pero ninguna palabra podía preparar a un mortal para esa afirmación de piedra contra el firmamento. Era el corazón del mundo, sí, pero también su más formidable prisión. El rugido de Horario lo envolvió mucho antes de que alcanzara sus puertas. Era una entidad viva, un monstruo de 1000 voces. El traqueteo de los carromatos, el pregón de los mercaderes, el fragor de la forja, las risas, las disputas. Después de años en el silencio sepulcral de la montaña, el estruendo fue un mazazo en los sentidos. Y sin embargo, en medio de aquel caos ensordecedor, Bel no sintió pánico. Sintió vida. El guardia de la puerta principal lo miró con la indiferencia profesional de quien ha visto pasar a miles de sueños con forma de hombre. Motivo de la visita. Espetó, sin ningún interés. Ser aventurero, respondió Bel, su voz clara desafiando el bullicio. El guardia resopló. Otro más. Adelante, muchacho. A ver si el calabozo te da la bienvenida que esperas. Al cruzar el umbral de la muralla, una sonrisa pequeña, pero genuina, se dibujó en los labios de Bel. Por primera vez desde que había dejado la montaña, no sentía el frío vacío de la incertidumbre, sino el calor de la expectación. El gremio, era la burocracia del heroísmo, un templo de mármol donde los sueños se reducían a formularios y los actos de valor a números en un tablero. Montañas de pergamino se alzaban como murallas, y el aire olía a tinta y ambición. Una semielfa de pelo castaño y expresión serena lo atendió tras un mostrador de madera pulida. Se llamaba Eina Thule. Llevaba en sus ojos la sabiduría cansada de quien ha visto partir a demasiados jóvenes llenos de fuego para nunca más regresar. «¿Nombre?», preguntó. La pluma suspendida sobre un impreso. Bel Cranel. Motivo de registro en horario. Ser aventurero. Eina alzó la mirada. Y en sus ojos verdes brilló un destello de curiosidad y, quizás, de lástima. «Eres muy joven». «Pero no soy débil», replicó Bel, sin arrogancia, como quien enuncia un simple hecho. «Eso», suspiró ella. «Me lo han dicho muchos cuya sombra ya no pisa estas salas». Le extendió un volumen encuadernado en cuero. Guía del aventurero novato. Pisos 1-5. Léelo, memorízalo. Y por todo lo que consideres sagrado, no pongas un pie en el calabozo sin pertenecer a una familia. No seré yo quien firme tu sentencia de muerte con mi negligencia. Bel asintió, no por miedo a la advertencia, sino por un profundo respeto hacia la mujer que se tomaba el trabajo de hacerla. Mientras se giraba para marcharse, notó que la mirada de Eina se posó en su espalda un instante más de lo estrictamente necesario. Tal vez, en su corazón de semielfa, percibía el mismo eco de soledad y determinación que él sentía emanar de ella. Bel aún no comprendía los matices del amor, pero en ese momento intuyó la belleza silenciosa de la preocupación desinteresada. La ciudad y sus puertas horario era un laberinto divino, un tapiz tejido con hilos de gloria y miseria. Bel recorrió sus calles empedradas, buscando una puerta que se abriera para él. Se presentó en los templos menores, en las familias emergentes, pero todas las puertas se cerraron. Era un don nadie, sin referencias, sin historial, con solo la luz en los ojos y una determinación que, en aquella ciudad, valía menos que una bolsa de monedas. Caminó entre las majestuosas mansiones de los dioses más poderosos. El bullicioso templo de Loki, la torre imponente de Freya, la fragua resonante de Hefaistos, eran faros de esplendor y orgullo, y la desesperación de los que se arremolinaban a sus pies era tan palpable como el olor a comida callejera. La divinidad y la necesidad compartían la misma acera. Al caer la noche, exhausto y con el alma fría, se refugió en una plaza desierta. Miró las estrellas, esos mismos puntos de luz que había visto desde la montaña, y por primera vez una duda insidiosa se coló en su corazón. Quizá el hogar que buscaba era solo un cuento, un fantasma para consolar a los que estaban destinados a caminar siempre solos. Y fue en ese preciso instante de rendición, cuando el destino,
caprichoso y certero lo encontró. La diosa del hogar, un grito agudo, desgarrado, se coló desde un callejón adyacente. Dos individuos de mirada aviesa acorralaban a una joven menuda, cuya melena azabache y ojos de un azul celestial brillaban con lágrimas de indignación. «Paga lo que debes, diosa amorosa, o tu templo será escombros», escupió uno de ellos. Belle no pensó. Su cuerpo reaccionó por puro instinto, el mismo que lo había mantenido con vida en la montaña. Dos movimientos precisos y brutales. Los matones yacían en el suelo, sorprendidos y quejumbrosos. La muchacha, temblando como una hoja, lo miró con los ojos desmesuradamente abiertos. «Shh, gracias», logró balbucear. «¿Estás bien?», preguntó Belle, su voz extrañamente serena en la tensión del momento. Ella asintió, enjugándose una lágrima con el dorso de la mano. «Soy Hestia, diosa del hogar, aunque, como ves, el mío parece más un sueño que una realidad». Belle no dijo nada, pero en su pecho algo se encendió con la fuerza de un sol naciendo, una chispa que iluminó la oscuridad de la duda. Ella lo guió, con una timidez que se transformaba en orgullo, hasta su templo. Era una iglesia abandonada, con vitrales rotos y maleza creciendo entre las grietas del altar. Dentro, solo una vela solitaria luchaba contra la penumbra desde un rincón, y una manta raída servía de lecho. «Aquí vivo», anunció Hestia, con una risa que sonaba a desafío. «No es mucho, pero tiene techo. Y un corazón que late». Belle observó la llama de la vela, pequeña, temblorosa, pero terriblemente obstinada, y entonces lo comprendió. Aquella luz, frágil y tenaz, era más hogar que todos los palacios de mármol y oro que había visto. Era un fuego que no se rendía. «Quiero formar una familia», declaró Hestia de pronto, mirándolo fijamente, como si pudiera ver directamente en su alma. «Un hogar donde nadie tenga que sentirse solo, donde el fuego nunca se apague». Belle sonrió, y fue una sonrisa que le llegó a los ojos, la primera en mucho tiempo. «Entonces», dijo extendiendo su mano hacia la diosa, «déjame ayudarte a encenderlo». El juramento del fuego, la ceremonia, fue tan sencilla como eterna. En la penumbra de la iglesia, con solo la tenue luz de la vela como testigo, Hestia le pidió que se descubriera la espalda. Con un alfiler divino, pinchó su yema y una sola gota de su icor, brillante y dorado, cayó sobre la piel de Belle. El aire en la estancia se electrizó. El cuerpo de Belle se arqueó, bañado en una luz cegadora que parecía emanar de sus propias entrañas. Los símbolos divinos danzaron sobre su piel como constelaciones vivas, como si la esencia misma de lo divino reconociera en él algo extraordinario, algo que resonaba con los ecos de una era olvidada. Hestia contuvo el aliento, sus ojos divinos abiertos como platos mientras leía el alma que se desplegaba ante ella. Era inmensa, pura y antigua, terriblemente antigua. Y entonces, la memoria de su divinidad, tan vasta como el tiempo, le mostró un destello. La era mítica, el primer héroe que hizo que los dioses miraran hacia abajo con algo más que condescendencia. El argonauta, el hombre cuya luz interior fue tan poderosa que movió el cielo y les enseñó que los mortales, a su manera, también podían brillar con una luz propia. Y en Belle, en lo más profundo de su ser, esa misma luz ardía con una intensidad que la dejó sin aliento. Cuando el torbellino de energía amainó y las letras de su falna se fijaron en su espalda, Hestia leyó los símbolos con una incredulidad que se transformó en asombro puro. Liaris Frise. Una habilidad nacida no del deseo de conquistar, sino del juramento de proteger. Su crecimiento no conoce límites, alimentado por la pureza de un sentimiento que trasciende la mera ambición. Guardián resonante. Cuando un aliado se encuentre al borde del abismo, cuando la sombra de la muerte sea tangible, el alma del portador resonará con la suya. En ese instante, su cuerpo trascenderá sus límites, el espacio y la fatiga, para cumplir una sola promesa: llegar a tiempo. Las lágrimas acudieron a los ojos de Hestia sin que pudiera detenerlas. Nunca, en todos sus siglos de existencia, había visto un estatus que fuera un poema, un juramento hecho poder.
Se arrodilló y con manos que apenas podían contener el temblor, tocó la espalda de Bell, donde las letras divinas aún brillaban con un suave resplandor. «¿Quién eres, Bell Cranell?», susurró, su voz cargada de una emoción que no podía contener. «¿De qué leyenda olvidada has caído?». Él se giró, y su mirada era serena, como la superficie de un lago en la calma. «No lo sé con certeza», confesó. «Solo sé que alguien, en una montaña lejana, me enseñó que el dolor no se mata, se doma. ¿Y que un hogar?». Su voz se fortaleció. «No se encuentra esperando, se construye». Estia lo miró, y en su corazón de diosa, el fuego sagrado del hogar, que había ardido tan bajo durante tanto tiempo, estalló en una llamarada de pura y abrasadora esperanza. «Entonces, Bell Cranell», dijo poniendo de pie, «bienvenido al mundo, bienvenido al mío». El sol de la mañana se coló por los vitrales rotos de la iglesia, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La pequeña vela, junto al lecho, pareció arder con más fuerza, y en ese instante preciso, una llama divina y un alma heroica se entrelazaron en un juramento silencioso. Nadie en la vasta y ruidosa horario lo sabía aún, pero en una iglesia abandonada, al amparo de la fe y la promesa, el eco de un nuevo héroe acababa de despertar, listo para resonar a través de los pisos del calabozo y los salones de la historia. A veces, el hogar no es un lugar que encuentras al final del camino, es la razón por la que empiezas a caminar, y es con tus propias manos, ladrillo a ladrillo y latido a latido, que lo construyes.